La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, porque ya mismo arrancamos esta semana dedicada, ya lo saben por lo que dijimos ayer, a Kryptonita, la novela, la película y la miniserie, basada todas en la novela de Leonardo Yola, que vamos a estar conversando durante esta semana por la sencilla razón de que el domingo, el sábado y domingo, es la convención Montevideo Comics y se va a estrenar en un estreno para nuestro país. Todos aquellos que vayan el domingo a las 18 horas van a poder ver esta película argentina que, reitero, arrasó en diciembre pasado, cosechó más de 110.000 espectadores. Hay que decirles también que pueden leer la novela de El Tigre Yola, de Leonardo Yola, que está editada por Mondadori. Pero ahora quiero decirles que cuando estuve en Buenos Aires, cuando fui a ver la Feria del Libro, y bueno, estuvimos allá leyendo en alguno de los stands de la cooperativa, de la COP, fui también a conocer una librería de anticuario, que lleva a cabo un uruguayo, pero un uruguayo que hace tantos años que está allá, que ya se considera un argentino, que es Alberto Casares. La librería se llama Alberto Casares, y bueno, y con él me recibió muy cálidamente. La librería es extraordinaria, está ahí en Suipacha al 400, y con él estuvimos hablando de muchas cosas, y para mí muy interesante, ¿no? El mundo del libro antiguo y lo que son las librerías de libros antiguos de Buenos Aires, bueno, ya reseñadas por Borges y Humberto Eco y por muchos más. Pero hablamos otras cosas con Alberto Casares, así que los invito ya mismo a escuchar la charla. Bueno, estamos aquí en la librería Alberto Casares. Para mí es un placer darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo andas? Muy bien, estoy conociendo esta librería de antiguos. ¿Desde cuándo sos librero? Bueno, yo empecé en el libro, digamos, en el año 67, más o menos. Empecé primero trabajando en una editorial, trabajé 8 años en esa editorial, conocí toda la cocina del libro, en la época que todavía estaba la imprenta tipográfica, con la linotipo y qué sé yo. Otra imprenta totalmente diferente a la actual. Así que para mí fue una experiencia muy enriquecedora los años que estuve en esa editorial. Y después, en una de las tantas crisis argentinas, la editorial se redujo considerablemente, y bueno, una de las personas que primero le invitaron a retirarse fue a mí. En ese momento era gerente de producción. Y bueno, ¿Y qué número era la editorial? Carlos Lelé. Y bueno, cuando me vi ahí en un momento muy difícil para la Argentina, era el año 75, el gobierno de Isabel Perón, vísperas del golpe militar, era muy difícil también conseguir trabajo, y un buen trabajo. Y bueno, y aparte lo mío era ser librero o editor. Primero intenté ser editor, pero me di cuenta que era imposible porque necesitaba un capital que no tenía. Y después decidí ser librero, que tampoco tenía capital, pero bueno, empecé con una librería mínima en una galería, y de ahí seguí con mi carrera hasta el día de hoy. O sea que desde el 75 a la fecha. La librería del 75 a la fecha. Estamos cumpliendo 41 años, más 8 años en la editorial. ¿Y vos sos uruguayo? ¿Por qué razón te viniste acá a Argentina? Yo soy uruguayo y soy argentino. Es decir, mi familia yo nací en Montevideo, soy uruguayo. Mi familia, mis padres son uruguayos, pero la familia de mi padre siempre tuvo muchas raíces en la Argentina y siempre estuvo muy presente en nuestra vida la Argentina. Mi padre iba y venía y siempre estaba soñando que iba a venir a radicarse a la Argentina, y vino a radicarse finalmente a la Argentina. No con nosotros, porque nosotros ya éramos todos independientes de él. Pero bueno, yo en determinado momento, justamente por una relación de amistad que tenía mi padre con este editor, Carlos Lelé, yo venía a Buenos Aires, como venimos todos, y empecé a frecuentar a este hombre y me hice muy amigo, y él se dio cuenta que a mí me interesaba mucho el libro, y un día me solucionó el problema y me dijo: no, vos tenés que dejar lo que estás haciendo y tenés que venir a trabajar conmigo. Y él me solucionó la vocación. Me sacó yo estaba estudiando agronomía y trabajaba con mi viejo allá en el Uruguay, y él me dijo: no, lo tuyo es el libro, venite acá a trabajar conmigo. A mí me encantó la propuesta y bueno, me vine.
O sea que te viniste antes que se vinieran tus padres y todo eso. Sí, 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 mis padres vinieron después. Ahora es librería, pero librería de viejo también, ¿no? Sí, No es lo mismo, ¿no? ¿O no? preferentemente tenemos libros viejos, libros de colección, libros agotados, libros antiguos, pero también tenemos una sección de libros nuevos que es menor, pero bueno, muchas veces en mi carrera de librero pensé en dejar el libro nuevo y no puedo dejarlo porque para mí es como una bocanada de aire fresco que tiene que entrar todo el tiempo, porque si bien me encanta el libro antiguo, me parece que uno, si realmente le gusta el libro, y el libro no tiene distinción de antiguo y de moderno, es el libro, tiene que también estar un poco empapado de lo que está pasando ahora, de los libros que salen ahora. Entonces tenemos una sección de libros nuevos también, preferentemente encarada en el tema de argentino, literatura, historia y arte argentino, o del Río de la Plata, pero no podemos competir con librerías, estas cadenas que hay ahora que tienen todo lo que se publica, literatura universal. Nosotros no podemos entrar en eso. Es muy difícil tener una librería pequeña o una librería de librero y competir en este momento en Buenos Aires con las grandes cadenas. Entonces tenés que buscarte una forma diferente. Y yo he encontrado esto que me gusta, me hace feliz, estoy contento con lo que hago y bueno, ahí estamos. De alguna forma también el mundo del libro cambió en estos últimos 40 años por la velocidad, la cantidad de títulos, esto que decís vos de los libros nuevos, que es prácticamente son como tsunamis, ¿no? Como avalanchas de títulos que aparecen una y otra vez. Sí, sí, eso es un fenómeno abrumador y espantoso que ya lo advirtió Ortega en los años 30 y lo advirtió Schopenhauer antes. Bueno, no me acuerdo en qué fecha, sí, antes simplemente. Es decir, que cuando el libro pasa a ser un producto industrial, se convierte en lo que Ortega llamaba el falso libro, que tiene las mismas características físicas del libro, pero que en realidad no lo es. Y los fabricantes de libros lo fabrican como el fabricante de otros productos industriales, entonces tienen que proveer a las góndolas de los supermercados, le hace librerías, en grandes librerías o cadenas de librerías, con su producto que sale periódicamente, todos los meses tienen que salir, los primeros días del mes tienen que salir las novedades de los libros. Otro invento ridículo, ¿por qué los libros tienen que salir los primeros días del mes? Sí, no, ¿y por qué esa locura por la novedad también? Locura por la novedad. Sí. Y cuando pensar que algo que salió el año pasado ya está totalmente deprimido, ¿no? Esa idea, ¿no? Sí, lo efímero del libro, aparte efímero deliberadamente, porque el editor lo lanza, lo retira de las librerías en muy poco tiempo, y después lo descataloga, que es una palabra que inventaron ellos que es nefasta, porque ni siquiera quedan las huellas del libro que se publicó, no queda un catálogo de fondo donde dice, bueno, Sudamericana publicó a tal autor en tal fecha, no importa que esté agotado. Antes los editores publicaban su catálogo y ponían entre paréntesis agotado, pero para el lector, para el investigador, para el estudioso era muy importante saber quién lo había publicado. Hoy tenés que andar rastreándolo como puedas, porque realmente las editoriales no conservan ni siquiera el dato de haber publicado un libro. Vos llamás a una editorial para pedir un libro determinado y si está agotado te dicen no es nuestro. No te dicen está agotado. Si se agotó ayer, sí. Pero si el libro se publicó hace 15, 20 años, te dicen no es nuestro. Y vos decís, ¿cómo que no es nuestro? Yo tengo un ejemplar acá en la mano que dice editorial MC o editorial Sudamericana o la editorial que fuera. Ellos de alguna manera con ese sistema firman el acta de defunción de los libros. Sí, como que borran los rastros. Sí. No sabía, digamos... No, es espantoso, es una máquina que se va tragando todo. Pero no sabía la consecuencia de esa palabra descatalogación, que es se usa muy frecuentemente, pero parece que no sabía que era tan extrema, digamos. Sí, en la ropa, por ejemplo, se usa discontinuado. Claro. Discontinuado. Sí. Y en los libros se usa descatalogado. Claro, pero yo pensé que no se hacía más, pero no es que se borraba todo. No, se borra. Descatalogado lo sacamos del catálogo, ya está. No solamente no tenemos el libro, no existe. No sabemos que existió. Claro. No sabemos. En Buenos Aires hay todo un circuito de libreros, de librerías de viejo, ¿no? Hay, digamos, ¿no? Muy famoso, muy importante. Sí, Buenos Aires es la ciudad del mundo que tiene mayor cantidad de librerías por habitante. Eso es un dato de un foro internacional no muy viejo, creo de hace un par de años, que es muy interesante y que se puede comprobar. Si uno camina a Buenos Aires, se va a chocar con alguna librería, es increíble.
Y a pesar del auge de las nuevas cadenas que se tragan a todas las librerías medianas y chicas, Sí. siguen surgiendo las librerías de autor, las librerías de librero. Y esas librerías trabajan fundamentalmente con libro antiguo, libro usado, libro viejo, libro de lance, lo que fuera, porque no pueden, como te decía antes, competir con las grandes librerías en el libro nuevo, que aparte tiene un sistema de comercialización que está hecho para los grandes, no para los chicos. Por ejemplo, sale un libro de gran venta y yo llamo a la editorial y le pido que me manden, a pesar que tengo 40 años de librero y cuentas en todas las librerías y no he dejado de pagar ni nada. Llamo y pido y me dicen que está agotado. Y voy al Ateneo y hay unas pilas de Sí, un metro miles, y medio. Sí, un metro y medio. 2 un metros. metro y medio de libros Sí. amontonados que no se sabe por qué hay que amontonarlos como lata de tomates. Y bueno, y a mí me lo niegan o me lo mandan 2 meses después que el libro ya pasó su auge que dura muy poquito. Es una cosa como un fulgurante, es un momento y después desaparece. Sí. Ahora, el mundo del libro viejo tiene otras coordenadas y mi pregunta sería, en estos 40 años, obviamente vienen aquí a tu librería interesados preguntando por todos los títulos, ¿no? Yo estuve hace 20 minutos y ya vi, ¿no? Sí. Pero digo, como en todo, incluso en las librerías de viejos, hay etapas, hay modas, hay momentos que te pedirán de otros autores, después desaparecen. Sí, puede ser que haya modas, pero en el libro viejo no se ve tanto. En el libro viejo la gente busca el libro por algún motivo, porque alguien le dijo que tenés que leerlo, porque lo necesita para un estudio que está haciendo, porque le llamó la atención una cita en otro libro y no lo puede encontrar en el circuito de los libros nuevos, entonces le buscan el viejo. Por el coleccionismo tiene 1000 formas. Hay gente que colecciona libros por tamaño. Generalmente los coleccionistas muy altos compran libros grandes y los coleccionistas muy bajos compran libros chiquitos. ¿En serio? Sí. Las miniaturas. Es una digamos, una reducción del asunto, pero bueno. Sí. Es decir, el objeto, digamos, el motivo del coleccionismo es tan variado como es variada la producción de libros. O sea que los bibliófilos, digamos, también tienen categorías, tienen distintos... Sí, por supuesto. No sabía, distintos estilos. Tienen estilos, tienen preferencias. Sí. En Argentina, por supuesto, lo que más interesa al bibliófilo, al coleccionista, es el libro argentino. Sí, claro, y del Supongo siglo XIX, supongo yo, claro, principios del siglo XX. El siglo XIX en Argentina es una producción de libros maravillosa. Yo no creo que exista otro país en América que haya producido la cantidad y la variedad de libros que se produjeron en la Argentina del siglo XIX. Es impresionante, es un fondo de libros que no se termina nunca. Es impresionante. Y bueno, eso le da vida a todas estas librerías. Y esos libros siguen circulando, porque eso es otra cosa que tiene el libro, es la capacidad, digamos, de resistencia como objeto, ¿no? El libro es indestructible. Es impresionante. Es indestructible. Salvo que tenga problemas de almacenamiento, o que lo agarró una inundación, un incendio, o lo que fuera. Pero si el libro ha sido más o menos bien cuidado, es impresionante la resistencia que tiene. Entonces esos libros siguen vigentes, y como Buenos Aires tiene esa tradición de grandes bibliotecas es decir, nosotros tenemos, lo que te decía antes, es la ciudad del mundo con mayor cantidad de librerías por habitante, pero la librería tiene que ser alimentada por libros. Entonces quiere decir que en Buenos Aires hay una cantidad enorme, inacabable de libros. Es un yacimiento interminable. De acá han venido extranjeros toda la vida a comprar libros, toda la vida. Sí. No de que yo soy librero, sino desde siempre. Sí. Y argentinos comprando en Europa y comprando en todos los países de América y del mundo. Entonces, hay un intercambio de libros que, a pesar de que el extranjero ha tratado de llevar lo que consideró que podía comprar, sobre todo cuando hablamos de libros antiguos europeos, ¿no? Porque libros antiguos en América no existen prácticamente. Lo antiguo, de verdad, sí, de verdad, es europeo. Sí, que tiene más de 600 años. Claro. Entonces, a pesar de las visitas de los extranjeros que se han llevado, libreros y coleccionistas que se han llevado una gran cantidad enorme de libros, igual sigue habiendo libros en Argentina. No se termina tan fácilmente. Y el día de hoy todavía también hay coleccionistas que están comprando afuera y vuelven. El libro tiene como una movilidad internacional muy interesante que lamentablemente a veces se obstaculiza con medidas que toman los gobiernos de los distintos países, que toman, como no saben, generalmente los gobernantes y los funcionarios no saben lo que es un libro.
como tampoco saben los editores, ¿no? Entonces, como no conocen qué es un libro, empiezan a ponerle trabas. No se pueden exportar libros antiguos de la Argentina porque es el patrimonio nacional. O no se pueden exportar libros del Perú porque es el patrimonio nacional. Y no es el patrimonio nacional, porque el libro tiene patria. No es patrimonio de la humanidad, pero debería poder circular siempre normalmente por todos lados. Y ahora con el tema de la digitalización, esos temas, digamos, la idea también de algo único como información se ha perdido, digamos, lo que está es el objeto libro, ¿no? Sí, como siempre ha pasado, yo creo que cuando aparecen este tipo de novedades tecnológicas, el libro se siente amenazado, pero en realidad no es que no se siente amenazado el libro, sino que la gente del libro cree que es una amenaza. Y empiezan todas esas discusiones si el libro digital va a suplantar al libro de papel. Yo lo decía por el tema de tener un libro, digamos, del siglo XVIII y poder venderlo, digamos, que no se perdería patrimonio para el país, porque si se digitaliza, en fin, o sea, la información queda. Más bien, y no, aparte que los países tienen sus bibliotecas nacionales. Entonces la Biblioteca Nacional es el reservorio del patrimonio literario de ese país, o el patrimonio bibliográfico, mejor dicho, de ese país. Perfecto. Y sería muy simple que un trámite sencillísimo, pasar por la biblioteca, por una oficina donde le dicen sí o no. Claro, está este libro, ya lo tenemos. Claro, este libro ya tenemos 3 copias, sí, un sellito puede irse del país. Exacto. No importa de cuándo sea publicado, si es un incunable o si es un libro... ¿Y aquí hay, digamos, Argentina tiene limitaciones de ese tipo? Sí, Argentina tiene limitaciones y las limitaciones generalmente son absurdas, porque te dicen, qué sé yo, que no te puedes llevar un libro más de 100 años y el tipo se está llevando un libro de derecho que no tienen ninguna utilidad, porque se cambiaron todas las leyes y los códigos, pero al tipo le gusta ese libro y no puede porque tiene más de 100 años. Generalmente no sucede y se dejan pasar los libros, ¿no? Pero bueno, el librero compra sus libros, nadie se los regala. Hablaste de yacimientos de libros y hablaste de yacimientos, digamos, en Buenos Aires, que es, bueno, enorme. Pero yo pensaba, y en el interior de Argentina no aparecen también. Sí, por supuesto. Por supuesto que también. Y están un poco más escondidos que en Buenos Aires, porque en el interior no hay tantas librerías. Entonces, y aparte, digamos, las familias que tienen grandes bibliotecas o que han tenido grandes bibliotecas son mucho más conservadores que los porteños. Los porteños son menos conservadores, son más mano abierta, enseguida largan, compran, venden, no tienen tanto prurito del conservar. En cambio, la gente del interior es más conservadora. En ese sentido, les cuesta mucho más y tratan de mantener lo que tienen por varias generaciones. Entonces, el movimiento de libros antiguos en el interior es más lento o menos visible que en la ciudad. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Y ahora, amigos, continuamos con la charla que mantuviéramos con Alberto Casares, el librero anticuario argentino que estuvimos conversando allá en Buenos Aires. Y bueno, entonces, digamos, en todos estos años, vos nos has visto constante. Por ejemplo, yo supongo, Humberto Eco decía que las librerías de antiguo, de viejo, de Buenos Aires son extraordinarias y que él venía también acá no vino. Acá no vino, ¿no? Pero digo, acá no vino ni Eco, ni Pérez Reverte, ni todos los que dicen que van a Buenos Aires y recorren todas las librerías. Tienen esa fascinación, tienen ese discurso. El único que vino fue Sabater, de todos esos conversadores del libro. Pero bueno, hay muchos mitos. Sí, muchos lugares comunes también. Hay muchos lugares comunes, muchos mitos, de qué sé yo, contar que en una librería de viejo de la calle Corrientes, en el año, 30, un español encontró la primera edición del Quijote y pagó 2 pesos y no se le movió un pelo y llegó a España y le vendió en el... Sí, las leyendas urbanas. Esos son cuentos. Pero también ahí Borges contribuyó mucho a esa leyenda urbana, ¿no? O sea, ¿no? Uno lee el cuento del inmortal o otros cuentos, digamos, donde aparecen así oscuros libreros anticuarios, ¿no? Que van sacando libros que después se pierden, ¿no? Sí, bueno, eso es parte del mito, de la leyenda. Por supuesto que suceden cosas mágicas en las librerías y también libreros que cometemos errores y que no nos damos cuenta, se nos escapa una liebre que está codiciada por los coleccionistas, pero no es lo más común. El librero más o menos sabe y muchas veces
el que compró creyendo que engañó al librero y el librero se está restregando las manos y dice al final se llevaron este clavo que hace 30 años que lo tenían y no me No, lo compraba pero nadie. aparte por lo que me contaste, digo, depende también de los intereses de cada uno. Si hay alguien que tiene un interés, yo que Exacto, sé, no sé, en los exacto. códigos de salud de no sé qué, digamos, entonces para esa persona es algo Totalmente. muy importante Sí, y el para librero un anticuario circuito. también tiene una objetividad evidente en la selección de sus libros y en la valoración de sus libros. Ahora muchos se manejan con internet, entonces cuando no saben qué precio ponerle a un libro, buscan los precios de internet en Europa y más o menos se manejan con eso. Pero antes que apareciera toda esta cosa nueva, donde los libros aparecen en una ventana a la cual puede acceder cualquiera, antes tenía mucho que ver con la subjetividad del librero. Pero el librero yo supongo que te llamaba por teléfono. No, que la subjetividad Se del librero. llamaban todos por teléfono, también se preguntaría, Se ¿no? llamaban por teléfono y nadie contestaba nada. Nadie contestaba nada, porque Orejeaban las cartas como en el truco. la generación anterior a la nuestra no enseñó a nadie a ser librero. Que me perdonen los viejos libreros, muy, muy queridos, muy respetados, pero no, ellos no te largaban prenda. Si vos eras joven y entrabas en la librería de un librero viejo y le decías, dígame tal libro, ¿a usted qué le parece? No, trataba de cambiar la conversación y te hablaba de fútbol, pero no te iba a decir cuánto vale el libro. No eran maestros los libreros viejos, al contrario, ellos cada librero creía que tenía la verdad secreta y no la revelaban así nomás. Mirá. Eso ha cambiado muchísimo, por lo menos acá en Argentina cambió muchísimo porque por un lado internet transparenta todo eso, mal, pero por lo menos te da pautas. Y por otro lado nosotros venimos haciendo un trabajo gremial entre los libreros hace, qué sé yo, 15, 20 años, muy fuerte, y hemos creado una asociación de libreros anticuarios y entonces hay una relación entre nosotros completamente distinta, donde por supuesto la competencia existe y eso existirá siempre, pero hay otra actitud frente al colega que no te voy a decir que le vas a solucionar los problemas a tu colega y le vas a decir, mirá, no, ese libro ponelo a tal precio, pero hay una actitud diferente. Y decías en un momento una frase muy muy fuerte que es que los editores no saben lo que es un libro. No es muy genérico, porque aparte aquí en Buenos Aires hubo una gran desarrollo editorial, ¿no? Estoy pensando en los años 40, MC, Losada, en los años 40 que incluso decían que que eran españoles que venían, ¿no? Sí, los españoles republicanos. Como Losada y MC también fue fundado por españoles. Esas grandes editoriales históricas argentinas, por supuesto, eran editoriales que tenían un editor que leía los libros y se jugaba y decía sí, no. Hoy no es así. Hoy las grandes editoriales son empresas comerciales, industriales, enormes, manejadas por gerentes que no son lectores. Yo estoy seguro que no son lectores. Algunos se van a enojar si me va a llamar por teléfono y me dicen yo leo todos los días. Bueno, bárbarcito. Pero no sienten el libro de la misma manera, ni han leído tanto los libros, sino que se manejan por el éxito de los libros. Si en Frankfurt de tal libro se vendieron tantos millones, entonces se pelean para comprar los derechos y sacan esas cosas que son horribles. Y bueno, pero alguien que descubre un autor y es capaz de jugarse por él y publicarlo, eso está en manos de... Ahora en la Argentina hay una corriente de como la impresión de libros es más fácil, más barata que antes, se pueden hacer tiradas más chicas. Entonces hay toda una corriente de pequeñas editoriales que están haciendo las cosas mejor. Esos son editores, que entre ellos se llaman independientes, palabra que yo no entiendo qué quiere decir, porque nunca vi más dependiente que un pequeño. Es decir, un pequeño empresario es el más dependiente de todos los empresarios. Yo no me llamaría librero independiente, porque ¿independiente de qué? Independiente, yo internamente sí, soy independiente, pienso como quiero y hago lo que me parece. Pero dependo hasta del clima, viejo, que entre alguien a comprar un libro, porque de algo tenemos que vivir. Y dependo del buen humor de los editores que me quieran vender libros o no. No entiendo cuál es la independencia, pero bueno, dejémoslo así y llamémoslo independencia. Sí, son estas editoriales, digamos, como medianas, eran pequeñas, pero ahora son medianas, Sí, como Adriana pequeñas, Hidalgo, Eterna Cadencia, bueno, por decir algo. Adriana Hidalgo ya es una editorial muy importante. O Cuenco de Plata, estas que yo te Cuenco de Plata mencionaba. está creciendo mucho también, ha crecido mucho. Beatriz Viterbo, había una serie. Beatriz Viterbo es de Rosario, es más chica, pero tiene un nombre
borgiana. Entonces, Extraordinario, extraordinario. Tenemos que hacerle un homenaje. Hay que homenajear. Bueno, Alberto, y si yo te preguntara, para terminar, ¿qué libros? Porque digo, para saber, porque no me has dicho qué constantes hay, si yo te preguntara qué libro te gustaría tener ahora para vender, o sea, tenerlo, un libro que, por ejemplo, de una primera edición de García Lorca, una de Borges, una de, digo, que vos pensaras que también tiene rápida salida en el sentido de que tiene mucho interés, de que hay interés. O ahora alguien mencionó a Giovanni Papini, bueno, Sí. no tenía, son escritores Sí, no, yo de principios de sufro los cada 20. libro que me piden y no tengo, si el libro es bueno. Si me piden un libro de autoayuda y no lo tengo, me pongo contento, eso no es problema. Pero, ¿qué libro me gustaría tener? Tengo muchos libros, tengo muchos miles de libros, tengo muchísimas primeras ediciones de distintos autores. O sea que tenerlos los tengo. Me gustaría, bueno, siempre me gustaría tener algo más, pero no hay un libro en particular que yo quisiera. Pero un autor que se te dijera que se vende bien, o que, por ejemplo, obviamente digo, no es lo mismo primeras que ediciones ninguno del se siglo vende XX que primeras ediciones del siglo XVIII, digamos, eso es obviamente, eso digo, Las primeras tener ediciones del siglo XX se venden mucho mejor que las primeras Ah, ediciones del siglo mirá, XVIII. bueno, eso es un buen dato, ¿ves? Que yo no tenía idea. El siglo XX es una bisagra en la historia y eso lo sabes, no te lo tengo que decir yo. Es una bisagra formidable en la historia. Sí, El sobre todo siglo al XX es principio. el siglo donde pasó lo peor y pasó lo mejor. Y si vos lo ves en el arte, ¿cuánto vale un Picasso? ¿Cuánto vale un Dalí? ¿Y cuánto vale un pintor antiguo? Y en literatura pasa lo mismo. En literatura pasa lo mismo. Las vanguardias del siglo XX hoy se pagan en el coleccionismo muchísimo más que a veces que libros muy antiguos. Mirá, es interesante, sí, digo, digamos, Siglo estamos hablando de XVIII, sí. hoy, siglo XIX, salvo los grandes nombres. Sí. Si vos que vas a conseguir una edición especial de un Shakespeare, lo vas a vender muy bien, o un Cervantes. Pero te quiero decir, todos los grandes autores que poblaron las bibliotecas del siglo XIX, autores de toda la literatura francesa e inglesa de esa época, hoy la gente no busca. No los busca, digamos, un Dickens o un Benito Pérez Galdós o lo que fuera. No buscan tanto sus primeras ediciones. De repente se busca una edición muy cuidada, una edición de bibliófilo con ilustraciones de un pintor. Bueno, las ilustraciones, claro. A veces se busca más por el pintor, por la encuadernación, por lo que fuera. Pero no hay tanto interés. Yo creo que hay mucho más interés en este momento por el siglo XX. Mira qué interesante, qué interesante. Y ahora no hay nadie que se venda mucho, está claro. Ah, ¿no? Todo es a un ritmo totalmente distinto a la venta de los libros comunes. Sí. No, pero si digo una primera edición de Borges, yo creo que la vendés. O primera edición de Lorca. Vendés una o sea que no es algo tampoco constante. Y no, porque el coleccionista, es decir, o de César Vallejo, por ejemplo, que estuvo en un congreso de César vallejianos. Vallejo sí, porque aparte hay mucho menos. Hay de menos. Borges hay muchísimo más. Claro. Entonces hay una oferta de Borges mucho más grande en el mundo. Por supuesto que hay, como vos decías, hay un poco de modas también. Qué sé yo, hace unos años, los años que siguieron inmediatamente a la muerte de Borges, había una demanda de los libros, primeras ediciones de Borges, enorme. Ahora está decayendo. Sí. Bueno, pero ahora se cumplen 30 años de la muerte de Borges, capaz que hay, ahora no sé. El 15 de... el 14 de junio, sí. Y Bioy Casares, digo, no tiene la misma estrella, digamos, o por ejemplo Mujica Lainez. Bueno, Mujica Lainez en este momento se está revalorizando muchísimo. Está empezando otra vez a buscarse su obra. Ajá. Estaba bastante opacado. Es cierto. Y después, Bioy Casares es un caso especial, porque él quedó siempre muy pegado a Borges. Y siempre se lo ligó a Borges. No, pero comparado con Borges, Sí. qué sé yo cuánto. Pero hoy se lo lee en forma independiente, sacando a Borges del medio, sacando la sombra de Borges sobre Bioy Casares, y hay también una revalorización de su obra. Y muy interesante, se han republicado en forma más popular, accesible para todo el mundo, casi todos sus libros. Hay un interés bastante fuerte en este momento por la obra de Bioy Casares. Vi una foto de Bioy Casares ahí con tus hijos, puede ser, ¿no? Sí, firmando acá en la librería. Y vi que tenías un más libro que también. Él venía mucho a la librería. Yo con Bioy tenía una relación muy fuerte. Primero porque tengo una relación familiar lejana, pero familiar. Casares, claro, el mismo apellido, sí. Somos la misma familia, no solamente el mismo apellido. Y él venía muchísimo a la librería, porque cuando yo tenía la librería en otro lugar, en la calle Arenales y Callao, él vivía muy cerca, en Esquiafino, y bueno, ahí nomás, en Recoleta, y él pasaba, una vez por semana pasaba por la librería
para conversar, no para firmar libros, para sentarse ahí y charlar. Así que tuve una relación muy, muy linda con él, muy, muy linda. Bueno, hay de todo. El coleccionista, muchas veces hay una idea también generalizada de que el bibliófilo es una persona que compra el objeto por el hecho de tenerlo y por el hecho de mostrarlo y decirle a los amigos, mirá los libros que tengo, y que no lee. Yo te puedo asegurar que en mi experiencia he notado que el bibliófilo es un gran lector. Sí, se lee todo. Sí. Se lee todo. Lo que pasa es que es un lector que quiere la primera edición del autor que él adora para tenerla ahí como un objeto, muy bien, y guardarlo. Y después quiere la otra edición para leerla. Y claro, el tipo tiene 5 ediciones del mismo libro en la casa. Sí. Y no es por el hecho de comprarlo que los tiene, es porque le gusta. Sí. Entonces cumple una doble función. Por un lado, bueno, él cumple la función de leer, que es lo que a él le gusta, pero también de coleccionar. Y gracias al coleccionismo y a la bibliofilia, nosotros le debemos la conservación de los libros. Porque un porcentaje muy alto de los libros que hoy están en bibliotecas privadas, mejor dicho, en bibliotecas públicas, mejor dicho, han sido conservados por vienen de bibliotecas privadas, claro. Bibliotecas privadas. Bueno, obvio, la mayor parte. Eso es obvio. Sí, entonces, no hay que despreciarlo al bibliófilo y no considerarlo un ser inferior porque no lee con la misma pasión que leo yo. No es así. Lee. Y hay que agradecerle la tarea que hace porque el tipo pone esfuerzo, tiempo, lugar, dinero, dedicación para conservar. Y conservar los libros es una tarea, me parece, muy noble y muy importante que tiene que hacer el ser humano, porque los libros son algo maravilloso que si no lo conservamos... Sí, aparte el propio Borges, con esa frase tan repetida, dijo de que otros se enorgullezcan de los libros que han escrito. Yo me enorgullezco de lo que he leído. Yo me enorgullezco de lo que he leído. Yo creo que ahí está la base de todo. Sí. Muy bien, Alberto, gracias por esta charla. Gracias a vos, muchos saludos. Suerte en tus programas. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Invito a escuchar la entrevista que le hicieron a Nicanor Loretti. Nicanor Loretti es el director de la película Kriptonita y el director de la miniserie que se está rodando en estos momentos en Argentina. El programa es un programa de radio argentino que lo entrevistó y se llama Que no quede en la nada. Escuchamos a Nicanor Loretti. Pero bueno, ya para eso estamos hablando con el director de la película Kriptonita. Te saluda Franco, ¿cómo estás? ¿Qué Hola, tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, queríamos preguntarte, estuvimos hablando un poco acá con los chicos en la radio, ¿qué se va a encontrar qué se va a encontrar cuando vaya a ver la película al cine? Y de todo, desde acción, efectos especiales, a escenas dramáticas, comedia, es como una mezcolanza bastante especial, pero te vas a encontrar con superhéroes y por otra parte una trama policial y por otra parte escenas dramáticas entre personajes que podrían ser de la vida diaria. Es como todo metido en una licuadora, ¿viste? Sí. Bueno, estábamos hablando acá de que era Superman y todo lo de la Liga de la Justicia, llegando, por así decirlo, a la ciudad de Casanova. ¿Qué es lo que se busca generar en la gente? ¿Qué sentimiento se busca generar en la gente con esta película que vos sos el director? Y la verdad que siempre depende de cada escena, ¿no? O sea, la verdad que como la peli mezcla diferentes géneros, por momentos hay risas porque hay algo de ironía, por momentos hay escenas completamente dramáticas y por momentos hay toda una trama que tiene un montón de tensión porque hay un atrincheramiento de personajes que toman rehenes en un hospital y la policía que los cerca y toda la situación que se va armando con eso, ¿viste? Entonces es dependiendo de la escena lo que te vas a pasar, pero no es que es una película que te lleva para un solo lugar, ¿viste? Por un momento te lleva para un poco de comedia, por otra parte te lleva para un lado recontra policial, por otra parte momentos de acción, por otra parte efectos especiales. Entonces, dependiendo de dónde va transitando la película a través del metraje, para dónde vas vos como espectador. Lo que está bueno es que tiene de todo, ¿no? Hola, Nicanor, te saluda Matías. Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, te quería preguntar también porque acá comentábamos con los chicos cuando presentamos la entrevista, nosotros somos de Zona Oeste también, particularmente yo soy de La Matanza. ¿Y cómo fue el rodaje, no? Porque yo cuando viajo en el colectivo paso por la puerta del Hospital Parisien y cuando escuché que se iba a grabar la película dije, wow, como ¿qué va a traer de novedad? Y la realidad es que fue muy valorada por la crítica,
¿Cómo fue el rodaje de esta película? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar? ¿Graban de noche? Bueno, lo que nosotros hicimos fue copiar el Parodicien. No fuimos a grabar el Parodicien por una cuestión, principalmente porque es difícil grabar en hospitales públicos, claro, y demás, obviamente, ¿no? Como más allá de la logística, es un tema legal y demás. Entonces lo que hicimos, y además de que filmar en el oeste iba a ser complejo porque tenés que viajar de Capital para allá todos los días, entonces lo que hicimos fue que Catalina Oliva, la directora de arte, sí viajó al Parodicien, y lo que hizo fue copiar un montón de cosas para que dentro del verosímil sea realista hacerlo en otro lugar, ¿no? Claro, adentro de Capital. Entonces, como creamos como nuestro propio hospital Parodicien de ficción basado en el real hasta cierto punto, sí, bastante, sobre todo en cosas del interior del hospital. Y la verdad que fue complejo en un punto porque tuvimos que grabar de noche 4 semanas, eso hace que tengas menos horas de rodaje por un tema sindical, sí, y la última semana nada más fue de día, entonces no había manera de que pudiéramos falsear la noche de día, porque perdés más tiempo pretendiendo que es de noche, grabando de día, que filmando directamente de noche, así que teníamos que grabar de 6 de la tarde a 3 de la mañana todos los días, y realmente al tiempo te acostumbras y llevas una vida bastante normal, porque digamos que te vas a dormir a las 4, te despertás a las 10, 11, dormiste 7 horas y tenés todo un día entero hasta que volvés a trabajar a la noche, ¿no? Sí, se hace rutina. Entonces sí, te va volviendo un poco vampiro, pero al rato es algo normal, ¿viste? No son esos rodajes hasta las 8 de la mañana que te cambia toda la vida, digamos. Acá era casi una vida normal, pero sí lo que no tenías era una vida social nocturna, jamás, hasta que terminó el rodaje, ¿no? Y respecto al reparto de la película, ¿no? Porque tienen una cantidad de actores impresionante y de muy buen nivel todos. ¿Cómo fue la selección? ¿Hiciste casting? ¿Los convocaste vos? No, en general nunca hago casting. Yo lo que hago es confiar un poco en el instinto de que si me gustó un actor en una película, me va a funcionar a mí también, ¿no? Entonces, la mitad del casting lo armé antes del cast, lo armé antes de presentar la película en el Instituto de Cine, la presenté con cartas de intención de varios de ellos, incluyendo a Lautaro, Juan Palomino, Capusotto, varios más, digamos, Susana Varela. La mitad de los actores ya estaban incluso desde el comienzo del proyecto. Sí. La otra mitad, que ya incluye a Diego Cremonesi, Carca, Pablo Pinto, Diego Velázquez, Nico Vázquez, Sofía Palomino y demás, fueron apareciendo desde el momento en que la película tuvo luz verde hasta que llegamos al rodaje, ¿no? Bueno, digamos que ese fue. Ahora sí, un año más en el que fui sumando más y más actores que faltaban para la otra mitad de los papeles principales, y casi todos fueron la primera opción para el personaje. Bueno, Pablo Rago también apareció en esta segunda etapa, y casi todos fueron la primera opción para el personaje. Algunos no, algunos hubo un par de opciones, pero también eran personajes que le daban mucho miedo a algunos actores específicos, y por ejemplo el personaje de Federico, que es el que interpreta a Pablo Rago, teníamos 3 opciones para el personaje. No era Pablo, hubo otros actores, y Pablo fue el que se atrevió a hacerlo, ¿no? Vos lo ves y decís tipo, bueno, tampoco tiene tanto riesgo, pero al ser una película de superhéroes que no tenía un antecedente acá, viste, la gente no sabe si van a hacer algo ridículo, qué es lo que va a salir, cuál es el tono de la película, entonces era confiar un poco en mi criterio, y tampoco era tan fácil arriesgarse, ¿no? O sea, fueron bastante valientes los que lo hicieron. Sí. Y la película está basada en una novela de Leonardo Goyola. ¿Cómo fue la idea de que esta novela pueda ser representada en el cine? Bueno, si lees el libro te das cuenta que claramente hay una película ahí atrás. Pasa con otros libros de Leo también, ¿no? A mí lo que me pasó era que como novela, para hacer una película, era la que más me representaba a mí como director, y dije, bueno, nada, probar a ver si se podía hacer, ¿viste? A Leo le había gustado Diablo, que es mi primera película, le había gustado mucho, entonces le pareció bueno que sea yo el que tenga la oportunidad, digamos, que estando libres los derechos para poder hacerla, ¿no? Entonces, de ahí en más me junté con Leo, le dije la quería hacer, le gustó la idea, me puso en contacto con la editorial, fue todo bastante fluido dentro de todo. Y después ya empezó el trabajo de adaptación, donde Leo no participó de la adaptación en sí, pero sí nos asesoró a mí, a Camilo, que fue el otro guionista, bastante, respecto a cosas de verosímil, a qué estábamos cambiando respecto del libro, si funcionaban cosas que agregamos y demás, y
nada, estuvo muy bueno. También escribió un epílogo que hay en la película que en el libro no estaba, y ahí sí participó. Y realmente fue muy lindo que él pueda estar y le guste todo lo que estaba viendo, ¿no? No siempre pasa cuando adaptas un libro. Sí. Y para ir cerrando esta nota, Nicanor, te quería preguntar, porque se plantea ya que no es una película que vamos a ver una franquicia de Marvel, de DC Comics, por ejemplo, sino que trata sobre héroes populares que pueden aparecer en la sociedad, ¿no? ¿Vos cuál crees que es el mensaje, ¿no?, que también buscaron transmitir con esta película o con la novela de Leo Yola, precisamente? Bueno, yo creo que sí, justamente lo que tratamos de hacer fue alejarnos de lo que es una película de superhéroes de Hollywood, sí, porque son películas de 200 millones de dólares, ¿no? Entonces, digamos que tenés que encontrar otro tono y otra manera de narrar las cosas, porque si querés competir con eso no vas a poder, y nosotros queríamos hacer una película que se vea a nivel profesional de todas formas. Entonces tuvimos que buscarle otras vueltas. Desde ese lugar, para mí como que lo más complejo fue cuál era el tono y cuál era el tema de la película. Cada película tiene un tema, y creo que acá lo que encontramos fue contar que cómo se forma una familia, además de la familia que vos tenés, ¿no? Y estos personajes lo que hacen es forman su propia familia paralela, aunque son antihéroes, sí, y cómo eso lo saca adelante frente a toda la adversidad que presenta la película, ¿no? Que además de que son perseguidos porque están fuera de la ley y demás, tienen que proteger a su amigo que está en coma y atrincherarse en un hospital, y cómo salir de ahí, cómo salir adelante de una situación en la que potencialmente estás muerto, pues estás rodeado, no hay salida y tenés que pasar toda la noche ahí y ver cómo escaparte a la mañana, digamos. Eso es lo que cuenta la película. Entonces, como la amistad de estos personajes y el amor que se tienen es lo que lo saca adelante, ¿no? Ese es el tema principal. Es muy diferente al de muchas pelis de superhéroes clásicas que están hablando de otra cosa, no sé, patriotismo, ¿viste? Heroísmo, sacrificio. Acá es diferente, es algo mucho más, me parece, humano y tridimensional de alguna forma. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Nicanor. Bueno, chicos, les agradezco mucho el espacio y les mando un abrazo. Buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego.